días, amigos y amigos de su programa En Casa con Jesús. Hoy, miércoles 1 de marzo del 2023, cuando son las 8 de la mañana y 8 minutos, estamos dando inicio a nuestro programa En Casa con Jesús por nuestra estación Luz 88.5 FM Guayana. Me acompaña mi hermano Wilfredo Bermúdez, evangelista, y en la mensajería nuestra hermana María Martínez. Es un placer para nosotros comenzar nuevamente aquí por medio de este medio radial, por nuestra emisora, ahora nuestra casa, nuestra nueva casa, Luz 88.5 FM. Nuestro hermano Wilfredo con sus saludos. Emocionado. Primeramente le doy las gracias al Señor porque nuevamente estamos al aire. Muchas personas en esta mañana que están escuchándonos, les bendigo en el nombre del Padre. Gracias por estar atentos al programa. A todos los vecinos de la Malvina que están escuchando, los bendecimos y le damos toda la gloria a nuestro Padre que nos ha puesto nuevamente a predicar su palabra a través de esta radio. Así también le damos la bienvenida a nuestra hermana María, que va a estar dando su saludo también. Muy buenos días, querida audiencia de Ciudad Guayana y todas las partes que se oye nuestra querida emisora. Le damos la bienvenida a todas aquellas personas que están siendo sintonizadas en esta hora, en este momento, a escuchar el programa En Casa con Jesús. Así es, saludamos a toda la audiencia, primeramente de Luz 88.5 FM, uniéndonos, haciendo una unidad con la misión de la luz del mundo. Yo soy de la 26. Con la misión 26 de la luz del mundo. Bueno, vamos a la oración inicial. Nuestro hermano Wilfredo va a ser el encargado de hacer la oración inicial. Ese privilegio, mi hermano. Adelante. Padre, Señor Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, te alabamos, te glorificamos, te bendecimos, te damos la gloria. En esta mañana te pedimos, Señor, que tomes el control y el dominio de todo lo que vayamos a hablar y que lo que aquí vayamos a hablar, Señor, pueda edificar a muchísimas personas, Señor, que están escuchando a través de esta onda radial. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Gracias, Espíritu Santo, por estar aquí con nosotros en esta mañana. Eres bienvenido. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén. Nuestro número telefónico es 0414-382-5056 por hoy, para que envíe sus mensajes, participe con nosotros en el programa. Vamos rápidamente con el tema de hoy, la senda antigua. La senda antigua es nuestro tema de hoy. Nos vamos rápidamente a la Biblia, al libro del Apocalipsis 2, versículo 1, dice de la siguiente manera. Leo bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y lo has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, y si no te hubieses arrepentido. Pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. El que tiene oído lo que el Espíritu dice a la iglesia, el que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Amén y amén. Señor, te damos las gracias por tu palabra. Tu palabra es viva y eficaz, tu palabra es vida en abundancia y tu palabra es verdad. En el poderoso nombre de nuestro Señor Jesús de Nazaret, gracias, Señor. Amén y amén. Mi hermano, la senda antigua. En este tiempo se pregonan en muchas congregaciones, en muchas predicaciones, volver a la senda antigua. La senda antigua
plasmada en el libro de Hechos, podemos notar la conducta de todos los apóstoles. Y aún después del apostolado de Pablo, Timoteo y todos los que vinieron después, tenían una conducta irreprochable. Esa es la senda antigua, el amor. La Escritura dice que volvamos al primer amor. ¿Cuál es ese primer amor que estos hermanos del primer apostolado, de la primera ola que se dio Jesucristo con el derramamiento de su Santo Espíritu? ¿Cómo era la forma de estos hombres vivir? ¿Cómo era su actitud? ¿Cómo era su carácter? Estas personas practicaban el amor. Cristo dijo: amaos los unos a los otros como yo los he amado, entonces serán realmente mis discípulos. Pero en este tiempo la gente quiere volver a la senda antigua, pero viven en odio, en rencores, en celos, en contiendas, en intrigas. Viven con una división interna, pero quieren volver a la senda antigua. Jesucristo dice su palabra aquí en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 2 que acabamos de leer, que es volver al primer amor, ¿verdad? Al primer amor, y aborrecer la doctrina de los nicolaitas, una doctrina de jerárquico, el orden jerárquico, una doctrina de demonios, una doctrina de hombres que se ha introducido en las congregaciones, en la iglesia de Jesucristo, y ha perturbado lo que es el buen carácter, lo que es la sana doctrina de Jesucristo, confundiendo a muchos, ¿verdad? Y llevándolos a la división. Nuestro hermano Wilfredo con su comentario sobre este tema. Amén, hermano. Ciertamente es así. Ciertamente todas estas cosas que están ocurriendo tienen que suceder, pero nosotros, las personas que estamos al frente de personas enseñando, debemos de enseñar esto: el primer amor. El primer amor encierra algo profundo, y hay una profundidad, y cuando la Escritura dice que hemos dejado nuestro primer amor, cuando nosotros tenemos el primer amor en el Señor, entiéndase esto, que estamos buscando constantemente de la presencia, constantemente estamos leyendo las Escrituras, constantemente estamos orando, constantemente estamos practicando lo que nosotros creemos que está bien delante de los ojos del Señor, que es su palabra. Entonces llega un momento en el caminar del Evangelio que dejamos de hacer todas estas cosas, y ahí es donde viene el Señor a reprendernos. Aquí habla el Señor acerca de esta iglesia, alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que era la iglesia de Efeso, que pasaba por esa situación. Ellos habían dejado la senda antigua, entiéndase como senda antigua en el Evangelio de Jesucristo, el caminar conforme caminaron estas personas que estaban en aquel tiempo cumpliendo con los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo. Porque sabemos que las sendas son caminos por donde transitaban en el pueblo de Israel el pueblo de Dios, pero en el tiempo de Jesucristo, esta senda de cual hablamos ahora es el amor, el cumplimiento de la Escritura conforme a nuestro Señor Jesucristo nos las enseñó. Entonces nosotros en este tiempo, como dice mi hermano, estamos mirando cómo esto se ha perdido dentro del pueblo de Dios. Estamos mirando cómo el enemigo ha introducido dentro del pueblo de Dios todas estas cosas, y vemos cómo hay divisiones, vemos cómo hay tantas cosas que nosotros vemos que la palabra no está de esa forma. Entonces se han apartado de la senda antigua, y Dios a través de su palabra siempre nos recuerda, siempre nos trae a memoria que nosotros debemos devolver a ese primer amor, devolver a esa senda antigua. Entonces cuando nosotros escuchamos, como dice mi hermano, debemos de volver a la senda antigua, muchas personas lo decimos, pero no entendemos la profundidad que tiene esa palabra, no entendemos la profundidad que abarca, que encierra lo que significa volver a la senda antigua. Muchas personas lo escuchan y lo dicen, pero no se detienen a pensar
en un momento qué será la senda antigua, a profundizar en esa senda antigua. Entonces, hermanos, amigos que están esta mañana escuchando, la Escritura, cuando ustedes escuchen esa palabra, la senda antigua, ya ustedes deben de saber que deben de volver a ese primer amor que Jesucristo nos trajo, nos enseñó y quiere que nosotros practiquemos día a día. Así es, mi hermano. Volver a la senda antigua, cacareada en muchas congregaciones, en muchas predicaciones, ¿verdad? El amor, amados los unos a los otros como yo los he amado, entonces serán realmente mis discípulos, dice el Señor, ¿verdad? Pero en este tiempo lo que se vive es la división constante, la crítica, el celo, la envidia, el rencor, la división a través de las denominaciones y un sinfín de dificultades que está pasando la Iglesia de Jesucristo a causa de esta doctrina de los nicolaitas, que es el orden jerárquico: yo soy más que tú eres menos que yo, ¿verdad? Aquellas doctrinas de hombre, cuando Jesucristo dijo en su palabra: el que quiera ser el mayor será vuestro servidor, ¿verdad? Todos somos iguales delante de los ojos de Dios, cada uno tiene su responsabilidad, pero todo el cuerpo de Cristo tiene el mismo afecto, el mismo amor que Cristo le da a todo su cuerpo. No hay acepción de personas, no hay hijos preferidos, todos tenemos el mismo cariño, el mismo amor de parte del Señor. Volver a la senda antigua es volver al primer amor. Ese amor, cuando usted veía a su hermano y le daban ganas de abrazarlo, de conversar con él, pedirle, ¿verdad?, que le explique la Escritura, esa emoción, pero ahorita pasan por el lado de sus hermanos, ni siquiera los saludan. Pero aún así van al templo, a las iglesias, a las congregaciones y se postran delante del Señor con odio en su corazón, con enemistades. Pero el Señor dice claro en su palabra: si tienes algo en contra de tu hermano, anda, resuelve y luego ven y presenta tu ofrenda de alabanza, tu ofrenda de oración. Anda, soluciona eso. Pero muchos en este tiempo nos presentamos delante del Señor con un corazón lleno de raíz de amargura, lleno de celo, de envidia, de odio, de rencores. Y en esa condición no podemos volver a la senda antigua, no podemos retomar el primer amor. Vamos a leer en el libro de Efesios, en el capítulo 1, en el versículo 15, dice de la siguiente manera: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. Fíjense cómo se expresa Pablo: hay un amor para con todos los santos. Pablo podía hablar de esta fe y este amor para con todos los santos. Había una unión espiritual. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Pablo hacía oraciones. Cuando él oraba, él recordaba a todos sus hermanos y oraba por ellos. Oraba para que el Señor se manifestara en ellos, para que el Espíritu de Dios fuese a ellos y posara en ellos, estuviera con ellos. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación y el conocimiento de Él. ¿Para qué nosotros debemos orar en este tiempo? Cuando recordamos a nuestros hermanos, justamente para que el Señor les dé sabiduría, inteligencia, espíritu de revelación, para que nuestros hermanos también puedan, en un momento dado, también recibir el poder de Dios, también recibir esa sabiduría de lo alto, esos dones espirituales, que ellos puedan ser un armamento de Dios en sus manos, contra las tinieblas, contra la oscuridad. Pero en este tiempo, casi eso no sucede. Casi eso no sucede. La iglesia está como inválida. La iglesia está como cojeando en las piernas. La iglesia está un poco adormitada en este aspecto. Los prodigios, los milagros que esta gente, que por medio de esta gente se manifestaban en aquel entonces, en aquel tiempo,
en el primer amor de aquellas personas difícilmente se ven en este tiempo. En este tiempo se ve una alegría, solamente alegría, emociones. Y podemos ver que cuando sucede un pequeño milagro, es una manifestación de gozos entre todos los hermanos por algo que el Señor hace a cada rato en otros lugares. Y que nosotros no lo podemos presenciar porque en el primer amor todavía no hemos vuelto a ese primer amor, a ese perdón, a esa reconciliación, para que el Espíritu Santo pueda habitar en los corazones. Entonces, volver al primer amor no es un cacareo, volver al primer amor no es un cuento, volver al primer amor no es una leyenda, es una realidad plasmada en la Biblia, plasmada en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 2. Jesucristo le exige a su iglesia, le exige que debe volver al primer amor, porque si no se arrepiente, su corona de gloria, su candelero será quitado. Entonces, amados hermanos, amados oyentes, amados amigos, que en esta mañana, por misericordia de Dios, por bondad del Señor, estás oyendo esta transmisión, es necesario que reflexiones. Si sirves al Señor, es necesario que reflexiones y te pongas a cuenta con el Señor. Si todavía eres un inconverso, todavía no eres creyente, es necesario que aún así también comiences a reflexionar y a sanar tu corazón y buscar de la palabra de Dios, porque hay una corona de gloria, de promesa, y nosotros debemos creer en las promesas del Señor. Hermano Bufero, con su comentario. Amén, así es, hermano. Nosotros debemos de creer en las promesas del Señor. En la Biblia hay muchísimas promesas. El Señor siempre está llamando a memoria, el Señor siempre está recordándonos la Escritura, el Señor siempre está tratando con cada uno de nosotros de una manera diferente. Pero así como existió en aquel tiempo lo que se llama la ceguera y la hipocresía, en este tiempo también existe dentro de la iglesia. Y eso ha hecho que el primer amor del cual el Señor habla, que debemos de tener nosotros los cristianos, se pierda. Porque estamos haciendo algo enseñado y no porque verdaderamente sale de nuestro corazón. El Señor en aquel tiempo pudo reprender al pueblo de Israel. Está escrito en el libro de Isaías, capítulo 29, versículo 13, que dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y gloria al Señor. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su amor de mí no es más que un mandamiento de hombre que le ha sido enseñado. Bendito sea el Señor. Esto lo está hablando el Señor en aquel tiempo, pero en este tiempo también sucede igual. Y por eso es que se ha perdido el primer amor, porque estamos haciendo algo que nos lo han enseñado, pero verdaderamente lo estamos haciendo porque nos lo han enseñado, no porque sale de nuestro corazón. Y ahí entonces entra ese espíritu y venimos nosotros a hacer lo contrario a lo que está escrito en la Escritura. Y el Señor siempre está enviando a personas, hombres y mujeres de Dios, a traer nuevamente el conocimiento limpio, puro, bonito. Y en esta mañana el Señor te trae nuevamente lo que es la senda antigua, lo que es ese primer amor, lo que es vivir en el Evangelio justamente, hacer las cosas correctamente, vivir de verdad, vivir de corazón, sentir lo que salga dentro del corazón, no porque te hayan enseñado que tienes que hacerlo, sino porque tú sientas dentro de ti hacerlo. Y cuando tú sientes eso bonito dentro de ti, es porque el Señor está viviendo en ti, porque cuando el Señor vive en ti, entonces todas estas cosas florecen bonitas, vuelves a ese primer amor, quieres volver a hacer lo bueno, quieres hacer la voluntad del Señor, quieres predicar su palabra, quieres estar constantemente en la presencia del Señor. Y esto es bueno, mis hermanos, porque nosotros volvemos a ese primer amor, que es lo que el Señor está llamando en este último tiempo a estas personas, porque Dios quiere que tú vuelvas a este primer amor, a esta senda antigua, como comentaba nuestro hermano Billy, en aquel tiempo cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo aquí en la tierra. Nosotros podemos ver cómo nuestro Señor Jesucristo enseñó a 12 personas, 12 discípulos, y le enseñó acerca de ese amor, acerca de esa unidad, acerca de esa confraternidad,
acerca de ese sentimiento verdadero que hay entre hermanos. Entonces esto se ha perdido en este tiempo. Por eso vemos tanta división, por eso vemos tantas cosas que están aconteciendo, y nosotros debemos de tomar todas estas cosas en mente y ver que la Escritura dice que en el último tiempo vendrán maestros conforme a su concupiscencia y enseñarán fábulas, enseñarán cosas para manipular la mente de los creyentes. Entonces debemos de escudriñar la Escritura y estar atentos a lo que está escrito, y no solamente leer, sino profundizar en cada versículo para tener ese conocimiento, para tener ese entendimiento, para tener esa sabiduría que el Señor va a traer a nosotros a través de la meditación de la Escritura. Entonces, cuando nosotros actuamos de esa forma, viene el Espíritu de Dios y nos quita esa venda que a veces nos coloca el enemigo, y podemos ver bien, así como lo dice la Escritura en el libro de Lucas capítulo 24-48, que dice que Jesucristo le abrió el entendimiento a los apóstoles para que ellos pudieran entender la Escritura, y ahí fue donde ellos se dieron cuenta que verdaderamente este hombre con el que ellos caminaban era el Mesías. Entonces, en este tiempo, el enemigo se está encargando de cerrar el entendimiento hasta de los cristianos, hermanos, para que no comprendan la Escritura como está escrita, y por eso está sucediendo lo que hoy estamos viendo, que es triste ver lo que estamos viendo. Y por eso el Señor está enviando a personas a recordar, a traer a memoria que vuelvan a la senda antigua. Esa senda antigua de la cual nosotros leemos muchas veces y le pasamos por encima muchísimas veces, pero muchas veces no entendemos la profundidad. Muchas veces no entendemos esa profundidad de la cual el Señor quiere revelarnos, quiere darnos a entender. Nuestro espíritu no está presto para poder entender la Escritura. Entonces debemos tener ese espíritu presto para entender la Escritura, y para poder tener ese espíritu presto debemos de buscar de la presencia del Señor y empezar a caminar una vida en la senda antigua. La senda antigua no tiene nada que ver, hermano, con denominaciones, con ropa, con nada de eso, porque el Señor es un Dios y nosotros somos sus discípulos. Y eso es el cambio de actitud, el cambio de conducta, el cambio en el ser humano interno, interior, el cual debemos hacer a través de la Escritura, porque a través de la Escritura nosotros vemos la palabra de Dios y la internalizamos dentro de nosotros y empezamos a practicarla. Así es, mi hermano, tenemos que practicar e interiorizar la palabra. La Escritura dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor, ¿verdad? Entonces, el que no ama a su hermano anda en tiniebla, anda en luz, no anda en luz, anda en oscuridad. Entonces, cuando nosotros somos enemistades de nuestros propios hermanos, andamos en tinieblas, andamos en oscuridad. La senda antigua no ha pasado por nosotros, no se ha quedado en nosotros. Entonces es necesario que meditemos en estas cosas. Ahora vamos un momento a publicidad y ya regresamos. Vamos ahora a anunciar con nuestros amigos anunciantes, nuestro amigo Beteca Box, servicio de refrigeración, venta de repuestos para la refrigeración, válvula, filtro, varilla de plata, gas refrigerante R22, R134 y R410, rodamientos, capilares y todo lo relacionado con la refrigeración. También ofrecemos servicios de mantenimiento y reparación e instalación de aires acondicionados, para neveras, cajas, freezer, todo en línea blanca. Estamos ubicados en la calle Roraima, en la urbanización Las Malvinas, diagonal al polideportivo de Acasa. Llámenos por el 0424-915-4302, donde nos atenderemos gustosamente. Nuestro servicio es a domicilio y también en nuestras instalaciones. Betel Carot, bendecido para bendecido. Bueno, mi hermano, la senda antigua. Vamos a corregir un pequeño detalle y vamos a un corte musical y ya regresamos. Estamos de regreso en el programa. Nuestro número telefónico es 0414-382-5056. Saludamos a nuestros amigos Jaime Barreto y John Barreto, allá en el mercado de San Félix, en Vista el Sol, Surimán La Rosa, en Los Sabanales, nuestra hermana Nora, que está de visita, está en Los Sabanales, está en sintonía del programa. El proverbio del día se encuentra en el libro de Proverbios, en el capítulo 21, en el versículo 16.
dice de la siguiente manera: el hombre que se aparta del camino de la sabiduría vendrá a parar en compañía de los muertos. El hombre que se aparta del camino de la sabiduría vendrá a parar al camino de los muertos. Es sabio volver al primer amor. Es el hombre sabio volver al primer amor. Es sabio reconocer que has perdido el rumbo. Pero si no reconoces que has perdido el rumbo, estamos de regreso en el rumbo. El hombre sabio, el hombre sabio reconoce su camino y vuelve a la senda del amor, a la senda antigua. Vámonos al libro de Pedro, a la primera carta de Pedro, en el capítulo 4. Dice de la siguiente manera: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también, amados, armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Fíjense cómo Cristo padeció, murió, sufrió en la carne, para que la unidad de su cuerpo, para que la unidad de su iglesia, para que la unidad reinara. Cristo dijo: un reino, una casa, un hogar, una ciudad dividida no prevalecerá. Mientras las congregaciones, mientras la iglesia de Jesucristo se divide en muchas partes, en muchas ramas, el primer amor, que era la unidad espiritual. En el libro de Hechos podemos notar que los apóstoles recibían y repartían conforme a la equidad. Y dice que no había necesitados en el pueblo de Israel. Entonces cada congregación, cuando practica esta unidad en el Espíritu, no hay necesidad en esa congregación. Pero en este tiempo las congregaciones están más necesitadas que los mismos inconversos. En las congregaciones hay una necesidad terrible. Nuestros hermanos están pasando por cada situación, cada crisis, una economía del infierno, una economía de las tinieblas. Está viviendo la iglesia de Jesucristo por causa de la división, por causa del odio, por causa del rencor, por causa del celo, por causa de olvidarse del primer amor. En el libro de Josué, en el capítulo 1, Dios le dice a Josué que no se aparte esta ley ni a diestra ni a siniestra, ni de día ni de noche. Medita en ella, ponla por obra, para que tengas larga vida, para que todo te vaya bien, para que en todo lo que tú hagas prospere. Pero difícilmente nosotros en este tiempo, los seguidores de Jesucristo, difícilmente prosperan en todo. Bueno, sí, prosperamos en la necesidad y en la angustia, porque hay una división interna que está matando a la iglesia y la está matando poco a poco. Nuestros hermanos, muchos, se han codiciado al dinero, que es idolatría. La codicia es idolatría, dice la Escritura. Y están haciendo lo impensable para conseguir el sustento. Cuando el Señor dice en su palabra que Él es el proveedor de nuestros alimentos, de nuestras necesidades, de nuestros calzados, de nuestros vestidos, que Él provee, porque Él conoce nuestras necesidades. En el libro de Mateo 6:33 dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vendrán por añadidura, todas las otras cosas serán añadidas. Pero tenemos que funcionar en el primer amor, tenemos que funcionar en amor, en un verdadero amor, en una verdadera amistad, porque somos libro abierto hacia el inconverso. El inconverso está pendiente de lo que hace un cristiano para criticar, para acusar. Aún el cristiano en santidad, el enemigo
lo acusa delante del Padre. Y el inconverso se encarga de eso. Cuando una persona es prosperada en el Evangelio, los primeros que levantan la voz son los inconversos. Dicen que está robando, que se está llevando los diezmos, las ofrendas, que tiene negocios turbios y todo ese tipo de cosas. Pero nosotros somos libros abiertos, carta abierta. Nuestros pasos, nuestra conducta, nuestra actitud está siendo monitoreada por el enemigo, día y noche, para buscar argumentos con que acusarnos delante del Padre. Cuando nosotros le damos argumento al enemigo, no tenemos poder contra él. En el área que le demos abramos esa puerta, no tenemos poder contra él, porque somos sus socios allí. Y la Escritura dice que cuando nosotros detestamos, aborrecemos a nuestros hermanos en Cristo, andamos en oscuridad, andamos en tinieblas, que nuestro entendimiento sea cerrado, está oscurecido, entenebrecido. Entonces entran los espíritus de errores a administrar nuestras vidas, a administrar nuestros pensamientos, a administrar inclusive dentro de las congregaciones. Comienza ese espíritu de error a ministrarnos. Y nosotros creemos que es el Espíritu Santo de Dios, y nosotros creemos que son manifestaciones de Dios, pero nada lejos del todo, lejos de la verdad. Porque si tienes rencor dentro de tu corazón, no puedes ministrar el Espíritu Santo. Así que es tiempo de volver a la senda antigua, esa senda antigua tan cacareada, esa senda antigua que se nombra en casi todas las congregaciones en este tiempo y en las predicaciones. Es la senda del amor, del perdón, de la bondad. Es la senda de leer las Escrituras, de ponerla por obra. Es la senda del Cristo vivo. Es la senda de la santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Basta ya del tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en las lascivias, concupiscencia, embriaguez, orgía, disipación, abominaciones, idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en los mismos desenfrenados de disolución y los ultrajes. Cuando usted se aparta del enemigo, cuando usted se aparta del mundo, las personas que estaban con usted, que son sus conocidos, sus amigos, sus familiares, se van a extrañar, lo van a presionar para que usted vuelva a hacer lo que era antes, para que usted no olvide esas mañas, esos vicios que usted tenía. Y ciertamente muchas de esas cosas quedan en la persona, porque es un proceso para que eso salga de la persona. Es un proceso para que los hermanos en Cristo en este tiempo dejen el chisme, dejen la ofensa. Son fáciles de ofender, son fáciles para criticar. Volver a la senda antigua es la senda del amor, de la amistad, de la unidad en Cristo Jesús. Esa es la senda antigua. Es un acto de conciencia, saber a quién está sirviendo, saber las condiciones por las cuales Dios te ha llamado, saber, un acto de conciencia, sus mandamientos, ponerlo por obra, saber que la Escritura te va a juzgar si fallas. La misma Escritura con que tú quieres juzgar a otro, con esa misma Escritura te van a juzgar a ti. Entonces es un acto de conciencia. La Escritura dice, tienen la mente entenebrecida, no tienen conciencia. Una persona inconsciente no sabe lo que hace. Cuando Cristo estaba en la cruz del Calvario, estaba siendo crucificado, Él le dijo, Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Pero Él no se refirió nada más a los que lo estaban acusando, era a los que estaban maltratando, a los que lo estaban matando. Él no dijo, Padre, perdónalos a estos nada más, porque ellos no saben lo que hacen. No, Él dijo a todos.
inclusive a los que lo estaban apoyando y pidiendo su liberación. Dijo, perdónalos a todos porque no saben lo que hacen. Porque hoy ellos acusan a los que me están haciendo daño, pero mañana los que me están haciendo daño los van a acusar a ellos también, que dejaron que me asesinaran, que me mataran, que ellos son culpables también. Ellos no saben lo que hacen. Entonces, cuando nosotros estamos en un acto de inconsciencia, no sabemos lo que hacemos. Las personas cuando se drogan, las personas cuando se embriagan, las personas cuando tienen un nivel de rabia, de odio encima, no saben lo que hacen, son tomadas por espíritus inmundos que dominan su conciencia, se les cierra el entendimiento. Entonces quiere decir que en este tiempo tenemos el entendimiento cerrado porque practicamos la enemistad, practicamos la división, practicamos el odio, el celo ministerial, el celo de prosperidad, el celo entre las parejas, entre los hogares. Practicamos el celo, entonces no podemos volver a la senda antigua en esa condición. No podemos presentarnos delante del Señor en esa condición. Y muchos lo hacen en la ignorancia. Muchos lo hacen y la Escritura bien claro lo dice, que aquel que se presente a los ayunos, a la Santa Cena en esas condiciones acarrean enfermedades y muerte, y el pueblo de Dios está enfermo y muchos padecen, muchos mueren por esa causa. Las personas no han discernido eso y por eso cada día usted puede ver que los hospitales están llenos de cristianos, de seguidores de Cristo, enfermos con enfermedades terminales. Las campañas se llenan de enfermos, pero de cristianos que buscan liberación y buscan sanidad. ¿Por qué? Porque no tienen conciencia de que están sirviendo a un Dios vivo, el cual ha colocado unos reglamentos, unas condiciones para poder servirle a Él. Y lo hacen inconscientemente porque no leen, no escudriñan, no profundizan, no le dedican tiempo a las Escrituras, sino la toman literal. Y es tiempo de volver a la senda antigua. Hermano Wilfredo, con su comentario. Amén, mi hermano. Así es, una cosa muy importante que nosotros podemos ver en la Escritura son las consecuencias de esa senda antigua. Nosotros muchas veces no detallamos, no podemos pensar esas consecuencias de estar en la senda antigua y de no estar en la senda antigua. Mi hermano hace rato hablaba acerca de que todos estaban juntos, de que todos estaban unidos, de que había amistad, de que había prosperidad, de que había todas estas cosas cuando ellos practicaban esta senda antigua. Pero la Biblia también nos dice que había poder en Cristo cuando nosotros estábamos en esa senda antigua. Entonces, esto quiere decir que no estamos practicando en este tiempo la senda antigua, por eso es que no vemos ese fluir del Espíritu en muchas partes donde se pregona el Evangelio de Jesucristo. La Biblia dice en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 43, dice de la siguiente manera, dice, y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Ahí vemos claramente la práctica de esta senda antigua, de la cual nosotros muchas veces escuchamos y hablamos pero no entendemos. Entonces, la consecuencia de no andar en la senda antigua y la consecuencia de andar en esta senda antigua, aquí vemos en la Escritura cuál es esa consecuencia de andar en la senda antigua, cumpliendo la Escritura, compartiendo con nuestros hermanos, estando unánime, estando alegre, alabando al Señor con alegría. La Escritura dice que había poder en estas personas, que las señales y los prodigios fluían a través de estas personas en este tiempo que practicaban la senda antigua, la cual fue enseñada por nuestro Señor Jesucristo. Y estas personas las entendieron y se la grabaron y la escribieron en su corazón y empezaron a practicarla. Y entonces empezaron a ver
todas las consecuencias que traía andar en esta senda antigua. Esta senda antigua nosotros podemos ver que es el amor, es la unidad, es el poder de Dios en las personas practicantes de la senda antigua. Entonces, como dice mi hermano, esto en este tiempo se pregona, se habla, se dice, pero no entendemos las consecuencias que estar en una senda antigua y cuáles son las consecuencias de no estar. Mi hermano comentaba que en las campañas vemos personas que llegan buscando muchísima sanidad y la mayoría son cristianos. Personas que inconscientemente, como hablaba mi hermano, inconscientemente desconociendo que en la escritura está escrito que nosotros practicamos esta senda antigua y nosotros andamos en esta senda antigua cumpliendo con lo que está escrito con alegría, en unidad con cada uno de nuestros hermanos, de corazón, de sentimiento, de verdad, creyendo que nuestro Señor Jesucristo está con nosotros, creyendo, internalizando dentro de nosotros y practicando la palabra del Señor. Entonces nosotros podemos ver ahí claramente que en nosotros va a fluir el poder del Señor. Y es lo que el Señor quiere, que en este último tiempo, mi hermano, porque estamos en el último tiempo, la venida del Señor ya está aquí, debemos de prepararnos, debemos de practicar la senda antigua nuevamente para que podamos volar, porque nosotros los cristianos esperamos ese acto sobrenatural que es el arrebatamiento de la iglesia. Y si nosotros no estamos practicando esa senda antigua, lamentablemente muchos podemos no ingresar al reino de los cielos cuando este acto sobrenatural nos acontezca. Vamos a un momento comercial y ya regresamos. Seguimos con el programa, estamos de vuelta en el programa. Mi hermano comentaba, es el tiempo del fin, ¿verdad? Y también en el libro de Pedro, la primera carta de Pedro, en el capítulo 4, el versículo 7, dice: mas el fin de todas las cosas se acerca, sé pues sobrio y velá en oración. El fin de todas las cosas se acerca. Sé sobrio. La palabra sobrio, ¿qué significa? ¿Qué significa la palabra sobrio? Cuando una persona está sobria, la persona tiene consciente, está consciente de las cosas, ¿verdad? Tenemos que estar conscientes que el tiempo del fin se acerca. Tenemos que estar sobrios, no embriagados en la oscuridad y en las tinieblas, no embriagados en el odio, el rencor, en el celo, no embriagados en las cosas del mundo, en los pecados temporales del mundo, en la codicia del mundo. Mi hermano, la gente pasa el tiempo viendo qué va a comer, buscando el sustento, y la Escritura dice que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu. Si practicas la justicia, tienes paz, y si tienes paz, hay gozo en el Espíritu. Pero muchos dirán: bueno, ¿y qué vamos a comer? La Escritura dice que Dios provee para tus necesidades, es su promesa. Dios tiene cuidado de todos sus hijos. Si usted tuviese un hijo o varios hijos, y usted tuviese dinero en cantidades, tuviera centros comerciales, tuviera supermercados, usted no dejaría pasar hambre a sus hijos, por ese amor de padre, por ese amor de madre. De igual manera, dice la Escritura, si ustedes, siendo malos, le hacen bien a sus hijos, ¿qué será del Padre? Que es misericordioso y bueno. Él tiene cuidado de sus hijos. La Escritura nos lleva a que nosotros debemos hacer la voluntad del Señor. Debemos estar sobrios y velar en oración. Velar en oración. Jesucristo dijo: velar y orar para que no caigas en tentación. Pero muchas son los hermanos en este tiempo no les gustan velar. Velar llaman ellos ir a una vigilia el día viernes. Eso para ellos es velar. No, usted tiene que velar todos los días. Todos los días usted tiene que velar en su casa. Usted tiene que levantarse de madrugada a velar, a orar por su familia, a orar por los hermanos, a orar por todo aquel que tenga necesidad en su contorno, en su alrededor, en su área de influencia. Su área de influencia es por el norte, por el sur, por el este y por el oeste, por las fronteras aéreas, terrestres, marítimas. Usted debe hacerlo. Es un acto personal. Es una conciencia, estar consciente de que usted está sirviendo al Rey de Reyes y Señor de Señores, y que usted tiene una responsabilidad, el cual usted debe cumplir. Entonces se cumple la palabra, ¿verdad?
El Señor abre la ventana de los cielos y llueven bendiciones que sobran y abundan en la vida de los cristianos, de las personas. En la Biblia no se habla, si quiere puede buscarlo. En la Biblia no se habla que los apóstoles pasaron hambre. En la Biblia se habla que los apóstoles pasaron persecuciones. Fueron perseguidos. Pero de todo eso lo libraba el Señor. Pasaron un momento de escasez, pero de todo eso lo libraba el Señor. Y el Señor los sustentaba a ellos y a su familia. Entonces ellos tenían una fe y una confianza fuertemente arraigada en sus corazones. Y que eran sobrios, hombres pensantes que meditaban en las Escrituras y meditaban en la palabra del Señor. ¿Verdad? Y todo les iba bien. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Si nosotros, como cristianos, como seguidores de Jesucristo, como discípulos, no hay el ferviente amor entre nosotros, no podemos entrar nuevamente a la senda antigua, porque el amor cubre multitud de pecados. Y cuando la palabra dice multitud de pecados, le cubre una ofensa, un chisme, le cubre una traición, le cubre un celo, le cubre un mal de amor, le cubre todo. Pero usted no quiere perdonar, tan sencillo. En la mañana de hoy yo leía una noticia de que una mujer mató a su hermana y a sus dos sobrinos, uno de 9 años y uno de 11 años, por celo. Los degolló durmiendo y después los prendió. Por celo con la hermana, porque según ella la hermana tenía algo con el marido de ella. A ella no le importó que era su hermana, que eran sus sobrinos. Fíjese lo que causa el celo. Ese espíritu entró en Caín, según la Biblia, y mató a su hermano Abel. Ese espíritu entró en Saúl, el celo, y trató de matar a David. Intentó matarlo varias veces. ¿Verdad? Entonces, cuando ese celo entra en las personas, sea cristiano o no sea, celo ministerial, celo de prosperidad, celo de orgullo, eso entra y mata al cristiano espiritualmente, los va matando y va matándole la conciencia de que están sirviendo al Señor. El tiempo del fin se acerca y es necesario que estemos sobrios, conscientes de que estamos sirviendo al Señor, para que se cumpla la palabra que está escrito en el libro de Joel, que dice que en los tiempos finales será derramado el Espíritu sobre toda carne. Las personas tienen que estar conscientes de que están sirviendo al Señor. Tienen que estar conscientes que deben seguir sus mandamientos al pie de la letra. Tienen que estar conscientes de poner a un lado sus sentimientos, sus deseos, sus sueños y seguir el sueño del Señor, buscando primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas otras vendrán por añadidura. Esa es la senda antigua, de la cual tanto cacarean, de la cual tanto nombran. Volvamos a la senda antigua, pero te bajas del estrado donde estás montado y no le hablas al compañero que tienes al lado. Y esa es la senda antigua a cual quieres volver. Cuando aprovechas las oportunidades para hablar y despotricar de tus hermanos, esa es la senda antigua que quieres. Eso es falta de conciencia, pérdida de conciencia. ¿Verdad? Nos manda la Escritura a estar sobrios, conscientemente de que estamos sirviendo al Rey de Reyes y Señor de Señores, que es necesario que nuestra oración tenga poder, porque Jesucristo le dijo a sus discípulos: no se muevan hasta que no sean investidos de poder, hasta que estén listos para recibir la unción de poder de lo alto. Entonces, cuando fueron investidos de poder, esa gente se llenó de amor unos con otros. Entonces hay una evidencia en el cristiano. Cuando no está investido de poder, no tiene amor por su prójimo, no tiene amor por su hermano,
no es una persona que comparte, no es una persona que se llena con las escrituras, es una persona superficial, literal. Entonces eso es lo que nosotros debemos entender en este tiempo, ser sobrio, y como sobrio le doy el pase a mi hermano Alfredo. Amén, 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 mi hermano. Tenemos que estar sobrios, como dice la Escritura, estar conscientes de la Escritura. Tenemos que estar conscientes de la Escritura, tenemos que estar conscientes que Jesucristo vino aquí a la tierra y nos dejó su palabra, nos dejó la manera de vivir, nos dejó la manera que nosotros tenemos que hacer para poder entrar en su presencia. Y aquí voy a estar compartiendo con ustedes el número para las personas que quieran llamar, a las personas que necesiten una oración, para las personas que quieren compartir con nosotros en esta mañana su perspectiva o qué le ha parecido el programa de la Senda Antigua. Aquí les doy el número 0414-382-5056. Lo repito nuevamente, 0414-382-5056. Este número es válido solo para hoy. En el otro programa vamos a tener un número diferente. Entonces, mis hermanos y amigos de esta mañana están escuchando este pequeño llamado de atención de parte del Señor, porque cuando nosotros escuchamos algo es porque el Señor permite que lo escuchemos, porque la Escritura dice que el Señor hace todas las cosas y nada pasa si no es por la voluntad del Señor. Entonces es la voluntad del Señor que tú en esta mañana estés escuchando esta emisora, es la voluntad del Señor que tú en estas mañanas estés escuchando este mensaje, es la voluntad del Señor que tú escuches, porque hay algo que aún te falta por cambiar para que vuelvas nuevamente a esa senda antigua de la cual el Señor habla. Cuando nosotros empezamos el programa, hablamos acerca del libro de Apocalipsis, el versículo 2, en donde el Señor empieza a hablar con esta iglesia y a decirle que Él conocía a esa iglesia. Entonces Dios esta mañana te dice también que Él te conoce, Él conoce tu obra. Él sabe lo que tú estás haciendo, Él sabe por lo que tú estás pasando, Él sabe qué es lo que tú estás practicando verdaderamente. Él sabe si verdaderamente estás enmarcado en la senda antigua o si estás fuera de la senda antigua, o si estás predicando su evangelio por competencia, o si estás haciendo tantas cosas por ti y no por Él. El Señor lo sabe, porque el Señor lo sabe todo. Entonces nosotros tenemos que tener esa conciencia de la cual habla nuestro hermano, de estar sobrio. De estar sobrio es estar consciente de lo que estamos haciendo. ¿Qué estamos haciendo en el Evangelio? ¿Quién eres tú en el Evangelio? ¿Qué estás haciendo tú por el Evangelio? Y si lo estás haciendo para el Señor, lo estás haciendo para ti, para tu beneficio propio. Entonces esa es una de las cosas que trae consecuencias a nuestras vidas, porque en este último tiempo vemos muchísimas personas pregonando el Evangelio, pero por su beneficio propio y no por el beneficio del Señor. Y el Señor lo conoce, el Señor sabe todo eso, el Señor sabe lo que tú estás practicando, pero el Señor en esta mañana nuevamente vuelve y te trae a reflexión qué es la senda antigua, y te lleva a la profundidad de qué es la senda antigua y por qué el poder de Dios no se está moviendo en ti hoy. ¿Por qué no se está moviendo el poder de Dios en ti hoy? La Biblia habla claramente, y lo leímos hace rato, que ellos estaban juntos, estaban unánimes, alababan al Señor, todo lo tenían en común y el poder de Dios se manifestaba en ellos. Entonces nosotros hoy tenemos todas las cosas en común, nosotros hoy estamos unidos, nosotros hoy estamos alabando al Señor con alegría. Pregúntate si tú lo estás haciendo, pregúntate si tú verdaderamente estás cumpliendo o estás caminando en la senda antigua que el Señor hoy trae a reflexión, para que mediten en Él. No solamente que mediten, sino que la practiquen, porque es necesario que la practiquemos, porque cuando nosotros empezamos a practicar esta senda antigua, nos limpiamos y nos preparamos y estamos preparados para volar con el Señor en cualquier momento. Hermanos, estamos en el último tiempo y es necesario que nosotros nos limpiemos. La Biblia dice en el libro de Apocalipsis que en este último tiempo muchos serán emblanquecidos, y el que es emblanquecido será emblanquecido más, y el que es impío proseguirá más en su impiedad. Pero nosotros, conscientes de la Escritura, nosotros vamos a estar listos y preparados en esta senda antigua. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Volvemos.
hay un mensaje, texto. Gloria al Señor, debemos llamarlo. Dicho el mensaje de la senda antigua. La senda antigua, el mensaje del día de hoy, la senda antigua. Así es, estamos en la senda antigua, mi hermano. Continúe, mi hermano. Gloria al Señor, alabado sea el nombre del Señor. Que Dios bendiga a nuestros hermanos que están pendientes del programa, los que están El escuchando el mensaje lo programa en valiste. esta mañana. ¿Vas a leer el mensaje, hermano? Mi esposa. Gloria a Dios, aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Entonces, mi hermano, dice aquí el mensaje que nos ha enviado: buenos días, Dios le bendiga, desde las colinas por sintonía, la gloria. La hermana Gloria. La hermana Gloria de Bueno, excelente palabra. Dios bendiga a nuestra hermana Gloria de Bueno. Te bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hermana, gracias por estar pendiente, gracias por enviar tu mensaje. Esa es mi esposa. Es la esposa de nuestro hermano Bueno, nuestro hermano que está hoy a cargo de lo que es el control, de los controles, para que esta palabra, para que este mensaje llegue a cada uno de ustedes en esta mañana. Entonces, mis hermanos, como venía diciendo, la senda antigua es algo que nosotros debemos practicar. Está escrito aquí en la Biblia, como lo decía, el Señor nos conoce a cada uno de nosotros, sabe que estamos practicando y que no estamos practicando, si estamos enviando el Evangelio para nuestro beneficio o si estamos predicando el Evangelio para el beneficio del Señor. Entonces nosotros, mis hermanos, debemos entender la Escritura, estar conscientes de lo que estamos haciendo en el Evangelio, porque muchas personas hoy vivimos en el Evangelio pero inconscientes, estamos con un espíritu de estupor, el cual nos ha arropado, y nosotros tenemos el poder para liberarnos de ese espíritu de estupor. Y eso se hace, hermano, buscando de la presencia del Señor, porque cuando la presencia del Señor llega a ti, todo ese yugo se pudre, todo lo que está a tu alrededor, todo lo que venga contra ti, no puede venir contra ti porque tienes el Espíritu Santo de Dios. Entonces nosotros cuando practicamos lo que es la senda antigua, la Biblia dice que ese poder de Dios va a estar en nosotros y se va a manifestar a través de nosotros. Es una consecuencia de caminar justamente en lo que nuestro Señor Jesucristo nos dejó y nos enseñó para que practicáramos. Y los primeros practicantes fueron los apóstoles, que fueron los que pregonaron el primer evangelio de Jesucristo. Ellos fueron los primeros. Y la Biblia dice claramente que la gente que se juntaba con ellos estaban todos juntos, estaban todos unánimes y todas las cosas las tenían en común. No eran personas interesadas, no eran personas que buscaban su beneficio propio, sino el beneficio de todos. La Biblia dice que vendían sus heredades y las repartían y se las entregaban al que más estaba necesitado dentro del pueblo. Entonces en este tiempo vemos lo contrario. Vemos más bien que lo que el pueblo no tiene quieren quitárselo. Entonces obligan al pueblo a hacer algo y el pueblo hasta puede llegar a pasar trabajo y no tiene para conseguir lo que ellos deben de llevar, y sin embargo lo consiguen y lo llevan para el beneficio propio de muchas personas que están al frente. Y eso es algo antibíblico, porque la Biblia no enseña eso. La Biblia dice que todos estaban unánimes. Si nosotros en este tiempo practicáramos esto, el pueblo de Dios sería otro. Se vieran nuevamente esas manifestaciones dentro del pueblo de Jesucristo, dentro de las congregaciones, en los hermanos, en las calles. Tú pasaras por la calle y vieras el poder de Dios manifestándose como se manifestaba en aquel tiempo. La Biblia dice que los apóstoles caminaban por las calles y toda la gente les seguían y ocurrían sanidades, ocurrían prodigios y echaban fuera demonios y tantas cosas que sucedían, y eso pasaba era en las calles, eso no pasaba dentro del templo. La Biblia dice que ellos caminaban y la gente les seguía y muchas personas llegaban a su alrededor y eran sanados solamente con la sombra. Esto es increíble y esto sucedía, mi hermano, porque la Biblia dice claramente que ellos estaban todos unánimes, todos lo tenían en común, practicaban la sana doctrina de Jesucristo, que fue en aquel tiempo esa senda la cual nosotros en este tiempo hemos olvidado y hemos dejado de practicar. Entonces, mis hermanos, el Señor en esta mañana vuelve nuevamente a traer esta reflexión. ¿Será que deberíamos nosotros mismos hacernos esta pregunta? ¿Será que nosotros estamos caminando hoy en esta senda antigua? Hermano, te invito a leer nuevamente el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 43. Léelo, y no solamente lo vas a leer, sino que lo vas a profundizar. Tú vas a profundizar en ese versículo y el Señor ahí te va a revelar muchísimas cosas y tú vas a ver que va a haber un cambio interno dentro de ti y vas a empezar a practicar nuevamente ese senda antiguo que el Señor quiere que tú practiques. Y no solamente tú,
sino que vas a contaminar a tu grey, vas a contaminar a tu hermano, vas a contaminar a los que están a tu alrededor, porque eso se va a extender. Eso va a ser un avivamiento que va a empezar a través de que tú has empezado a practicar esa senda antigua, pero la vas a empezar a practicar con templanza. Estar tú siendo correcto, tener ese carácter fuerte para que puedas impregnar, para que tú puedas empezar a recibir esa bendición que viene de lo alto y muchas personas puedan ser contaminadas, muchas personas puedan ser avivadas a través de ti, mi hermano y mi hermana querida que esta mañana me está escuchando. Gracias por estar escuchando esta mañana la senda antigua, que es el mensaje que yo traigo para ti en este día. Hermano, cuide con nosotros. Así es. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de su vestidura. Como el rocío del Hermón que desciende sobre los montes de Sion, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. En el Salmo 33, 133, del 1 al 3. Fíjense cómo se expresa el salmista en este Salmo 133. Qué bueno es habitar juntos y en armonía los hermanos. Es como el buen óleo, como el buen aceite. Dice la Escritura, allí envía Jehová bendición y vida eterna. Cuando se está en la congregación habitando juntos en armonía, allí envía Jehová a tu casa. Allí envía Jehová esas bendiciones y vida eterna. En este primer programa de la Vuelta al Aire en Casa con Jesús, estamos en Casa con Jesús, mis queridos amigos, mis queridos oyentes, hermanos que en esta mañana han dispuesto su corazón para recibir este mensaje de la senda antigua a través de su programa en Casa con Jesús. Hoy tuvimos el placer de nuestra hermana María Martínez, nuestro hermano Wilfredo Bermuda, evangelista, y este servidor, el profeta Euclides La Rosa. Lo hemos llenado de gozo y de alegría, de entusiasmo, porque el Señor nos da una nueva oportunidad de retomar a través de las ondas hercianas de esta emisora de 88.5 FM Luz, una señal que viene de lo alto, rompiendo tinieblas, de llevar el mensaje. De esta tercera reforma, se habla mucho de la reforma que viene de la reforma, pero la reforma es de la conciencia y del espíritu. Reformar, como dice la Escritura, ¿verdad?, tu mente de acuerdo a los siglos venideros. Tienes que ir reformando y tomando conciencia de que la senda antigua, esa senda de que se habla en este tiempo, era la senda del amor, porque la Escritura dice que todos los dones cesarán, mas el amor permanecerá. El amor permanecerá, porque Dios es amor. Entonces, mi hermano amado y mi hermana amada, que en esta hora te están oyendo, te bendecimos. Te bendecimos en el nombre de Jesús. El equipo de Casa con Jesús te bendice. Declara cielos abiertos. Declara que cualquier enfermedad que esté posando sobre tu cuerpo, que esté perturbando tu salud, que esté operando en tu hogar, la atamos con cadena celestial y la echamos fuera en el nombre de Jesús, por el poder de su palabra. Hoy se desata en ti esa senda antigua, en tu corazón, en tu mente. Hoy comienzas a meditar en que es necesario que vuelvas al primer amor, a ese amor que cuando conociste a este hombre perfecto, a que este hombre te dijo sus promesas, te prometió vida eterna, que te resucitará en el día postrero, que fue a hacer habitaciones, moradas, para que un día tú estuvieras con él en las moradas eternas. Este hombre, Jesús de Nazaret, es fiel y verdadero y cumplirá con su promesa. Es necesario que tomes conciencia, que estés sobrio, porque el tiempo final se acerca. Y es necesario, mi hermano, mi hermana, que pongas de tu parte y comiences a limpiar
por la sangre del Cordero. En el nombre de Jesús. Hemos llegado al final del programa. Le damos las gracias a nuestro hermano Bueno también, que estuvo hoy en los controles, y a nuestro hermano Omnibus por darnos la oportunidad en la presidencia de la emisora. Lo bendecimos desde acá. Enviamos las bendiciones desde lo alto, que fluyan en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, te bendecimos, porque todo honor y toda gloria te pertenece. Todo honor y toda gloria son tuyas, Señor. Tu palabra dice que no compartirás tu gloria con nadie. En el nombre de Jesús, los esperamos el viernes a las 8 de la mañana en su programa En Casa con Jesús. ¡Chao!